buenas noches. Es la primera vez que los veo porque no nos dejaban asomarme, así que no me dejaban asomarme, así que es un gusto verlos por fin. Se supone que voy a hablar sobre los uruguayos y nuestra identidad, pero la verdad es que después de escuchar todas estas conferencias, tendría ganas de hablar de muchísimas otras cosas. Creo que habría muchísimas otras cosas muy interesantes para conversar. Pero me voy a ceñir a algunas de las cosas que tenía en mente. Creo que los uruguayos somos tipos conflictuados con nuestra identidad. Parece que la cosa viene desde muy antiguo, ¿no? Hay un libro muy interesante del historiador uruguayo Alberto Metol Ferré, que se llama El Uruguay como problema, que sostiene que nuestro problema es congénito, porque nosotros fuimos una especie de pacto, nacimos como consecuencia de una especie de pacto entre Inglaterra, Argentina y Brasil. La tesis de Metol es: fuimos un Estado sin ser todavía una nación. Aparentemente el asunto lo seguimos arrastrando, porque yo tenía dudas, yo decía, bueno, tal vez esto se ha superado, pero ahora veo la gestión de Tavares y de la selección y dije, no avanzamos nada desde hace 200 años. Porque, ¿qué es lo que los uruguayos teníamos en mente cuando veíamos el desempeño? Sí, bien, el éxito futbolístico, pero sobre todo esa noción de reconocimiento de la uruguayidad. Esa sensación de que Tavares nos estaba devolviendo de alguna manera a través de un mensaje cultural o educativo, una identidad que nos permitiera ser reconocidos en el mundo. Yo creo que este trauma nuestro con la identidad, no saber bien qué somos, no creer definitivamente que somos uruguayos y que ser uruguayo es algo en concreto, se manifiesta de muchas maneras. Desde cómo le preguntamos a los extranjeros que vienen a parar acá, cómo ven al Uruguay. Una amiga española me decía que la tenían harta con eso, hasta que un día parece que se saturó y le dije, ¿cómo quieres que lo vea, hijo? Fatal. Tenéis un 18 de julio que es oscura, tenés la ciudad sucia. En fin, se franqueó, pero estaba muy aburrida de que le preguntaran cómo nos veía. Tiene otras manifestaciones. Otra típica es nuestra propensión a irnos cada vez que hay dificultades. Cada vez que pasa un periodo de crisis económica o de crisis política, tendemos a, un amigo mío decía, entre la credencial y el pasaporte optan por el pasaporte. En vez de votar con la mano, votan con los pies. Y es cierto. Yo me pregunto, ¿cuántos de acá, lo veo en mis hijos, lo veo en los amigos de mis hijos, cuántos tienen la idea de que su vida se va a desarrollar en el Uruguay y de que su compromiso va a ser trabajar desde esta sociedad? La mayor parte, muchos de nuestros jóvenes tienen la idea de que van a emigrar. No sé, en algunos casos será la emigración total y irse a vivir a otro país, en otros casos será trabajar a distancia o viajar y pasar parte acá y parte allá. Después, cuando uno llega viejo, se encuentra que los amigos que hicieron esa opción hacen cosas raras en la vida, ¿no? Como un amigo mío que se consiguió una novia en Buenos Aires, porque hizo toda una carrera en Estados Unidos, pero ahora se consiguió una novia en Buenos Aires y está cerquita y viene una vez por mes, y en el fondo volvió a vivir acá. Y otros amigos que tienen costumbres más raras todavía. En definitiva, digo, la tesis mía es que tenemos un problema con nuestra identidad. Para colmo de todo, en toda esa especie de clima incierto, nos chocamos de frente con la globalización. Entonces, ¿qué nos dice la modernidad? Fuera de los temas económicos que darían para varios tratados, la globalización nos plantea dos ideas, o tres, fantásticas, ¿no? Una es que hay que ser moderno. Yo lo veo siempre cuando se aprueban las leyes, una vez ve que están discutiendo en el Parlamento una cosa disparatada, ¿no? Y entonces hay dos argumentos típicos. Uno es, bueno, hay que modernizar tal cosa. Y el otro es, no, ¿qué va a decir la comunidad internacional? ¿Qué van a decir en el mundo de nosotros? Lo cual lleva implícita la idea de que el mundo es un lugar maravilloso, de gente sumamente sensata y conocedores del secreto de la vida. Cuando uno ve realmente cómo se vive en el mundo, tiene dudas de si ese camino es el que debemos seguir, si podemos guiarnos realmente por el concepto de modernización
y el qué dirán internacional, esa idea de qué van a decir las vecinas de los países aledaños o del otro lado del océano. Bueno, ¿vengo a tirar acá un bajón? No, no vengo a tirar un bajón. Vengo a decir una cosa que me parece... No sé si ya me pusieron el gracias, no puedo seguir hablando. Que no le agradezcan cuando no terminó es terrible. Pero bueno, el punto es que yo vengo a traer un mensaje que puede ser positivo. No llego a ser un sacerdote, no les voy a poder dar un mensaje de esperanza como Verde, pero hay algo que me parece importante. Creo que nosotros tenemos más elementos identitarios de lo que nosotros mismos creemos. Y que esa necesidad de sentir que nos tenemos que modernizar y que tenemos que satisfacer el gusto del resto del mundo es muchas veces una sensación de impotencia propia más que un reflejo de la realidad. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque a lo largo de estos 200 años, o 200 y pico, nosotros hemos tenido hitos importantes, de los cuales lamentablemente a veces no los interpretamos adecuadamente. Voy a tirar nombres. Artigas, Varela, José Valle y Ordóñez. Bueno, hay que decirlo, Obdulio Varela y ahora Tavares. No hay más remedio que nombrarlos porque creo que el fútbol ha tenido en algunos aspectos mucho que ver con nuestra identidad. Pero creo que hay algunas cosas que en el Uruguay que conforman una identidad uruguaya, aunque nosotros no lo percibamos a veces, o no lo respetemos, o no lo valoremos como se merece. Hay un concepto muy uruguayo que es el de naides es más que naides, el concepto de igualdad básica, esa igualdad tradicional, de igualdad ante la ley, digamos. Por principio nadie es más que yo, ni yo soy más que nadie. Después hay otro factor que es importante, que es la igualdad material, el convencimiento de los uruguayos de que la función del Estado es amparar, proteger a los más débiles. Acá cada vez que, en otros lados se habla de la caridad, acá en el Uruguay cada vez que vemos una desgracia muy señalada, ¿y el Estado qué hace frente a esto? Todos tenemos el reflejo de pensar que el Estado tiene que hacerse cargo de las situaciones más dramáticas de la sociedad. Y yo creo que está bien, creo que para eso existe en buena medida. Hay otras cosas, ¿no? El ser chicos nos ha hecho asumir muchas veces que uno tiene que... Bueno, nos convencimos de que el tamaño no importa, en muchos casos. Aunque no sea cierto en la vida sexual, sí puede serlo en materia de geografía. No hay más remedio que asumir que somos chiquitos y que hay que pelearla. Y que no vamos a tener los mismos recursos que otros, pero que eso que hemos visto en las canchas de fútbol, eso que a veces se ha dado en llamar garra charrúa, bueno, en el fondo es eso. Es decir, bueno, somos chicos, pero podemos jugar de igual a igual con los grandes. Creo que se da eso en muchos planos. Cuando uno mira la historia del Uruguay, las cosas que han ocurrido demuestran una cierta autoconfianza. Yo quiero señalar, lo que me preocupa de esto es que nosotros muchas veces nos planteamos modernizarnos o cambiar o adaptarnos al mundo sin darnos cuenta de que es imposible modernizarse y cambiar sin saber de dónde uno viene, sin conocer la propia identidad. A veces cuando digo esto me dicen, ¿qué estás proponiendo? ¿Volver a la escuela valeriana? ¿Qué propones? ¿Volver al Estado vallista? No, no se puede, ni aunque quieras. Cuando uno revisita una tradición, inevitablemente la modifica. No puede volver a reproducir lo que se hizo hace 100 años. Pero es imposible modificar algo sin saber cómo fue antes, de dónde viene esa institución, de dónde viene esa tradición. Entonces, sí, nosotros tenemos serios problemas en la enseñanza. Y si queremos corregirlos, tenemos que estudiar bien qué pasó con Varela. Y tenemos problemas con las políticas sociales, y tenemos problemas con la seguridad, y si queremos saber qué nos pasa, deberíamos revisar qué fue del Estado en épocas más positivas de nuestra historia. Voy a cerrar con un ejemplo que creo que ilustra, lo que quiero decir. Mientras en el resto del mundo la prostitución, el alcohol y el juego generaron mafias poderosas y se transformaron en problemas sociales muy serios, en el Uruguay esos problemas no se dieron. Uruguay legisló lo que se llamaban vicios sociales con un criterio muy peculiar, muy poco
frecuente en el mundo. ¿Qué hizo? Los reguló y los controló. Puso al Estado, ese Estado que es tan denostado a menudo, lo puso a, por ejemplo, monopolizar el juego. Nosotros no tuvimos mafia del juego acá. Lo puso a producir alcohol y nosotros no tuvimos ley seca, no prohibió el alcohol, Uruguay no prohibió el alcohol, no prohibió la prostitución y no prohibió el juego. Los reguló, los consideró actividades no deseables, pero no las prohibió. No aplicó violencia para reprimirlas. Puso al Estado a regularlas, a la prostitución, al alcohol y al juego. Ese fue un Uruguay al tiempo que en Estados Unidos aparecían los Al Capone y las organizaciones mafiosas. Acá eso no pasó. En el Uruguay pasó un cambio, sin embargo. Cuando vino el fenómeno del narcotráfico, nosotros no supimos interpretar nuestra tradición. ¿Y qué hicimos? Compramos la idea de que es posible prohibir y combatir el consumo de sustancias, de las que sean. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un fuerte sector de la sociedad que está dedicado al narcotráfico y que nos está trayendo problemas sociales gravísimos. ¿Por qué? Porque no supimos reinterpretar la tradición que teníamos. Habíamos sabido manejar fenómenos complejos sin ni aplicar violencia, ni generar violencia, ni darles de ganar a organizaciones delictivas. Sin embargo, cuando vino un nuevo desafío, ya en épocas globales, caímos en el error de comprar recetas que eran en el fondo inferiores a las nuestras. Solo puedo dar este ejemplo. Creo que esto se aplica a la educación, a las políticas sociales, a las políticas económicas, a las políticas culturales. Hay en el Uruguay tradiciones muy fuertes, muy importantes y muy sabias. Lamentablemente, a veces las desvalorizamos y estamos demasiado dispuestos a comprar por bueno todo lo que nos dicen que es moderno y todo lo que nos dicen que es lo que se estila en el mundo. Mi llamado es a que nos revisemos a nosotros mismos, nos estudiemos nuestra tradición, porque incluso para cambiar las cosas es necesario saber de dónde uno viene y dónde está parado. Muchas gracias.